¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees sobre el cristianismo pudo haber cambiado para siempre en una sola reunión? Que la imagen de Jesucristo que conocemos hoy fue moldeada por hombres poderosos en una habitación cerrada hace más de 1700 años. Esta no es una simple teoría conspirativa. Es una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., se cita a menudo como el momento en que la Iglesia Católica inventó la divinidad de Cristo, transformando a un simple predicador judío en el Dios que adoramos hoy. ¿Pero corresponde esta narrativa ampliamente aceptada a la verdad histórica? La pregunta que resuena en los pasillos de la historia es inquietante. ¿Ha cambiado la Iglesia a Dios? Durante siglos esta pregunta se ha susurrado en seminarios, se ha debatido en universidades y millones de creyentes de todo el mundo la han cuestionado. ¿Qué sucedió realmente en aquellos días decisivos del año 325 d.C., cuando el emperador Constantino convocó a obispos de todo el Imperio Romano para resolver de una vez por todas la cuestión de la naturaleza divina de Cristo? Las implicaciones de esta respuesta no son meramente académicas, tocan la esencia misma de la fe cristiana, cuestionando si nuestra adoración se basa en verdades eternas o en interpretaciones humanas cuidadosamente elaboradas para servir a intereses políticos y eclesiásticos. Para comprender la magnitud de este asunto, debemos trasladarnos a un seminario católico en una histórica ciudad española, donde una conferencia sobre historia eclesiástica estaba a punto de sacudir las convicciones más profundas de los participantes. Era un escenario donde la antigua tradición religiosa contrastaba dramáticamente con las preguntas modernas sobre la autenticidad de la fe cristiana. En este contexto de palpable tensión entre el conocimiento académico y la creencia espiritual, sobresalían dos figuras: un reconocido teólogo, experto en historia de la Iglesia primitiva, y un joven seminarista de origen humilde, cuya genuina fe se veía sacudida por las dudas sobre la autenticidad de las doctrinas cristianas que había abrazado con tanto fervor. El teólogo, a pesar de su vasto conocimiento y prestigio académico, cargaba con un profundo vacío espiritual, fruto de años de convertir a Dios en un mero objeto de estudio intelectual. Su erudición se había convertido en una barrera entre él y la experiencia divina que una vez conoció. Por otro lado, el joven seminarista representaba la pureza de la fe ante complejas cuestiones históricas, un alma sincera en busca de respuestas que sustentaran su vocación religiosa. Durante una conferencia titulada Mitos y realidades del cristianismo primitivo, llegó el momento decisivo cuando el seminarista, con una valentía que sorprendió a todos, cuestionó públicamente si el Concilio de Nicea había realmente inventado la divinidad de Cristo. La pregunta del joven resonó en la sala como un trueno en un día despejado, expresando una angustia compartida por muchos. ¿Sería posible que su fe se basara en interpretaciones humanas en lugar de verdades divinas? Esta pregunta no era nueva. La habían planteado críticos del cristianismo, historiadores escépticos e incluso creyentes sinceros que buscaban comprender los orígenes de su fe. La narrativa popular sugiere que, antes del Concilio de Nicea, Jesús era visto solo como un profeta, un maestro espiritual, un hombre extraordinario, pero al fin y al cabo, solo un hombre. Según esta versión, fue solo a través de las decisiones políticas y teológicas de este concilio que Cristo fue promovido a la condición de divinidad, un cambio que habría alterado fundamentalmente la naturaleza del cristianismo. Esta narrativa ha cobrado fuerza, especialmente en los últimos siglos, impulsada por obras de ficción, documentales sensacionalistas y teorías que presentan el Concilio de Nicea como una especie de conspiración eclesiástica. Dan Brown, en el Código da Vinci, popularizó esta perspectiva al sugerir que Constantino y los obispos, reunidos en Nicea, suprimieron deliberadamente los evangelios que presentaban a Jesús como meramente humano, optando por canonizar solo a quienes apoyaban su recién inventada divinidad. Esta interpretación presenta un panorama en el que la Iglesia primitiva fue corrompida por intereses políticos, donde la verdad histórica
fue sacrificada en favor de doctrinas que contribuían mejor a los propósitos del poder imperial romano. Sin embargo, la realidad histórica que emerge al examinar con atención los documentos, testimonios y evidencias de la época cuenta una historia completamente diferente. La tesis que defendemos aquí es revolucionaria en su simplicidad. El Concilio de Nicea no cambió a Dios, no inventó la divinidad de Cristo ni alteró las creencias fundamentales del cristianismo primitivo. Al contrario, este concilio se convocó precisamente para defender y preservar verdades que ya habían sido aceptadas y proclamadas por los cristianos desde los primeros días tras la resurrección de Jesús. Lo que realmente tuvo lugar en Nicea fue una batalla épica entre la ortodoxia cristiana tradicional y una herejía que amenazaba con distorsionar el mensaje original del Evangelio. La Iglesia no cambió a Dios, luchó para proteger la verdad eterna sobre Él contra quienes buscaban disminuirlo y humanizarlo. Para comprender la verdad sobre el Concilio de Nicea, primero debemos examinar lo que los primeros cristianos creían realmente sobre Jesucristo, décadas e incluso siglos antes del 325 d.C. Los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, escritos entre el 50 y el 100 d.C., revelan una creencia inequívoca en la divinidad de Cristo que antecede a cualquier concilio eclesiástico. El apóstol Pablo, escribiendo alrededor del 57 d.C. en su carta a los Filipenses, declara que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a qué aferrarse. Este no es el lenguaje de alguien que describe a un simple profeta o maestro espiritual. Es un reconocimiento explícito de la naturaleza divina de Cristo. Aún más impactante es la carta a los Colosenses, donde Pablo afirma que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una afirmación teológica que sería imposible si Jesús fuera considerado meramente humano. El Evangelio de Juan, escrito alrededor del 90-100 d.C., comienza con una de las afirmaciones más categóricas sobre la divinidad de Cristo en toda la literatura cristiana primitiva. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta no es una formulación surgida en el siglo IV, sino una creencia fundamental que se proclamaba tan solo unas décadas después de la crucifixión. El mismo Evangelio registra a Tomás llamando a Jesús Señor mío y Dios mío, una confesión de fe que Jesús acepta sin corrección. Si la divinidad de Cristo fue una invención posterior, ¿cómo podemos explicar estas afirmaciones explícitas en los textos más antiguos del cristianismo? La evidencia textual es abrumadora. La Iglesia primitiva no solo creía en la divinidad de Cristo, sino que la consideraba central para su fe. Los escritos de los padres apostólicos, discípulos directos de los apóstoles, constituyen un puente crucial entre el período apostólico y los siglos posteriores. Ignacio de Antioquía, escribiendo alrededor del año 110 d.C., se refiere constantemente a Jesús como nuestro Dios y Dios encarnado. En su carta a los Efesios escribe sobre la sangre de Dios, una expresión que sería blasfema si Jesús no fuera considerado verdaderamente divino. Justino Mártir, a mediados del siglo II, desarrolla una sofisticada teología de la divinidad de Cristo, argumentando que Jesús es el Logos divino hecho carne. Estos no son teólogos que inventan nuevas doctrinas, sino hombres que aprendieron directamente de quienes caminaron con Jesús, preservando y transmitiendo las enseñanzas que recibieron de la fuente más pura posible. La evidencia arqueológica corrobora magníficamente los testimonios textuales. En las catacumbas de Roma, que datan de los siglos II y III, encontramos inscripciones y símbolos que identifican claramente a Jesús como divino. El famoso acróstico ICHTHS, pes en griego, usado por los primeros cristianos como símbolo secreto, significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Una confesión de fe que incluye explícitamente la filiación divina de Cristo. Aún más, impresionantes son los grafitis hallados en el Monte Palatino de Roma, que datan del siglo II, donde los cristianos escribieron oraciones dirigidas a Jesús como Dios. Estos hallazgos arqueológicos
desmienten por completo la idea de que la divinidad de Cristo fue una invención tardía. Se confesaba y veneraba siglos antes del Concilio de Nicea. Los papiros más antiguos del Nuevo Testamento, como el P52, datado aproximadamente en el año 125 d.C., y el P66, circa 200 d.C., conservan textos que afirman inequívocamente la divinidad de Cristo. Lo que resulta particularmente significativo es que estos manuscritos demuestran una tradición textual estable. No hay evidencia de alteraciones posteriores para insertar la divinidad de Cristo en los textos. Por el contrario, la consistencia de estos documentos antiguos demuestra que la creencia en la naturaleza divina de Jesús era tan fundamental que se conservó con meticuloso cuidado a lo largo de las generaciones. Los análisis paleográficos modernos confirman que los textos que poseemos hoy reflejan fielmente las creencias de los primeros cristianos, sin interpolaciones posteriores que pudieran haber deificado a un Jesús originalmente humano. La liturgia cristiana primitiva ofrece otra perspectiva fascinante sobre las creencias de la Iglesia antes de Nicea. La Didache, un manual de instrucciones cristiano fechado entre los años 50 y 120 p.c., contiene oraciones dirigidas a Jesús como Señor Divino. La Anáfora de Adai y Mari, una de las liturgias más antiguas de la Iglesia, data del siglo II e incluye invocaciones a Cristo como Dios. Aún más revelador es el hecho de que los primeros cristianos practicaban el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una fórmula trinitaria que presupone la igualdad divina de las tres personas. Si Jesús fuera considerado meramente humano, sería impensable incluirlo en una fórmula de igual dignidad que el Padre y el Espíritu Santo. Esta práctica litúrgica, documentada desde los primeros siglos, revela una teología trinitaria desarrollada mucho antes de cualquier concilio oficial. Los mártires cristianos de los 3 primeros siglos ofrecen quizás el testimonio más contundente de la creencia temprana en la divinidad de Cristo. Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, fue martirizado en el año 155 d.C. por negarse a negar la divinidad de Cristo. Sus últimas palabras registradas incluyen oraciones dirigidas a Jesús como Dios. Si la divinidad de Cristo fue una invención posterior, ¿por qué estos primeros mártires estarían dispuestos a morir por una doctrina que aún no existía? La persecución romana de los cristianos estuvo directamente relacionada con su negativa a reconocer únicamente al emperador como divino. Insistían en que Jesucristo era el verdadero Dios, una postura que los llevó a las arenas y a la hoguera. La sangre de los mártires es el testimonio más elocuente de que la divinidad de Cristo no fue una invención de Constantino, sino una verdad por la que los cristianos estuvieron dispuestos a morir siglos antes de su nacimiento. La controversia arriana que precipitó el Concilio de Nicea confirmó que la divinidad de Cristo era la postura ortodoxa establecida. Arrio, presbítero de Alejandría, comenzó a enseñar alrededor del año 318 d.C. que Jesús estaba subordinado al Padre y que hubo un tiempo en que no lo estaba. Es crucial comprender que Arrio fue reconocido inmediatamente como hereje precisamente porque sus ideas contradecían la tradición establecida de la Iglesia. Si la divinidad de Cristo hubiera sido una cuestión abierta o una creencia minoritaria, la reacción contra Arrio no habría sido tan inmediata y generalizada. El hecho de que su doctrina causara escándalo y división demuestra que estaba desafiando una ortodoxia bien establecida, no proponiendo una alternativa igualmente válida a una cuestión sin resolver. Los escritos prenicenos de los padres de la Iglesia revelan un desarrollo teológico coherente y orgánico de la doctrina de la divinidad de Cristo. Clemente de Roma, siglo I. Clemente de Alejandría, siglo II. Orígenes, siglo III. Tertuliano, siglos II, III. Todos estos grandes teólogos que escribieron en diferentes épocas y lugares mantienen una confesión coherente de la naturaleza divina de Cristo. Orígenes en particular
desarrolló una sofisticada teología trinitaria décadas antes de Nicea, llegando incluso a utilizar el término homoousios, de la misma sustancia, que posteriormente sería adoptado por el concilio. Esta continuidad teológica a lo largo de los siglos demuestra que Nicea no inventó nuevas doctrinas, sino que formalizó y defendió verdades ya ampliamente aceptadas. El análisis lingüístico de los textos griegos antiguos revela matices que se pierden en las traducciones modernas, pero que eran claros para los lectores originales. Cuando el Nuevo Testamento usa el término Kyrios, Señor, para Jesús, emplea la misma palabra que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usa para el nombre sagrado de Dios, IHVH. Esto no es casualidad, es una identificación deliberada de Jesús con el Dios de Israel. De igual manera, cuando Pablo escribe que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se hace eco de una profecía de Isaías sobre la adoración debida únicamente a IHVH. Estos paralelismos lingüísticos demuestran que los autores del Nuevo Testamento atribuyeron conscientemente a Jesús prerrogativas y honores que pertenecían exclusivamente a Dios. Las tradiciones orales preservadas por las primeras comunidades cristianas, aunque más difíciles de documentar, han dejado rastros en himnos y credos antiguos anteriores a Nicea. El himno cristológico de Filipenses 2, 6, 11, que muchos estudiosos consideran anterior a la propia carta de Pablo, confiesa que Jesús posee la forma de Dios y es digno de adoración universal. El credo bautismal preservado en la tradición apostólica de Hipólito, siglo III, incluye una confesión explícita de la divinidad de Cristo. Estos elementos litúrgicos y credales muestran que la divinidad de Cristo no era una mera creencia teológica abstracta, sino una verdad vivida y celebrada en las comunidades cristianas mucho antes de cualquier formulación conciliar. La correspondencia entre las iglesias primitivas, preservada en fragmentos y citas, revela una notable unidad en la confesión de la divinidad de Cristo a través de diferentes regiones y culturas. Las cartas entre Roma y Antioquía, entre Alejandría y Constantinopla, entre comunidades de Asia Menor y el norte de África, demuestran una coherencia doctrinal que sería imposible si la divinidad de Cristo fuera un asunto controvertido o sin resolver. Esta unidad geográfica y cultural en la confesión de la naturaleza divina de Jesús demuestra que no fue una innovación local la que se difundió, sino una verdad fundamental transmitida desde el principio a toda la Iglesia. Los códices más antiguos del Nuevo Testamento, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ambos del siglo IV, pero copiando manuscritos mucho más antiguos, conservan textos que afirman inequívocamente la divinidad de Cristo. Lo que resulta particularmente significativo es que estos códices fueron producidos por escribas que vivieron durante o poco después del período de Nicea, pero los textos que copiaron son claramente anteriores al concilio. El análisis textual muestra que reproducían fielmente tradiciones manuscritas que datan de los pensientos siglos II y III. No hay evidencia de alteraciones editoriales para insertar la divinidad de Cristo. Al contrario, la fidelidad de estos copistas en la preservación de textos antiguos confirma que la naturaleza divina de Jesús era una creencia establecida mucho antes de Nicea. La iconografía cristiana primitiva, presente en sarcófagos, frescos y mosaicos de los siglos II y III, representa a Jesús con símbolos y atributos divinos. El Cristo Pantocrator, Todopoderoso, una de las representaciones más antiguas de Jesús, lo muestra con el nimbo crucífero, un símbolo reservado exclusivamente a la divinidad. Estas representaciones artísticas no eran meros adornos, eran confesiones visuales de fe, declaraciones teológicas expresadas a través del arte. El hecho de que Jesús fuera representado con atributos divinos siglos antes de Nicea demuestra que su divinidad no solo era aceptada, sino celebrada públicamente por las primeras comunidades cristianas. Los relatos de milagros atribuidos a Jesús en los evangelios y los escritos apostólicos revelan una comprensión de su naturaleza divina que va mucho más allá de la de un simple hacedor de milagros o profeta.
Jesús perdona los pecados, una prerrogativa exclusivamente divina en el judaísmo. Acepta el culto, afirma haber existido antes de Abraham y declara su autoridad sobre el Sabbat. Lo más significativo es que resucita de entre los muertos por su propio poder, no como un favor divino concedido a un profeta, sino como una demostración de su propia naturaleza divina. Estos relatos, conservados en los textos más antiguos del cristianismo, presentan a un Jesús inequívocamente divino, no a un hombre que posteriormente fue promovido a la divinidad por decisión conciliar. La teología sacramental de la Iglesia primitiva presupone la divinidad de Cristo de maneras que serían imposibles si se le considerara meramente humano. La Eucaristía, celebrada desde los primeros tiempos de la Iglesia, se entiende como la participación en el Sanctus Sancti, cuerpo y la sangre divinos de Cristo. El bautismo se realiza en el nombre de Jesús, colocándolo en igualdad de condiciones con el Padre y el Espíritu Santo. Estos sacramentos carecen de sentido teológico si Jesús fuera meramente un profeta o maestro. Presuponen su naturaleza divina como fundamento de su eficacia salvífica. La práctica sacramental constante de la Iglesia primitiva constituye, por lo tanto, un poderoso testimonio de la creencia establecida en la divinidad de Cristo mucho antes de cualquier concilio. La estructura del canon del Nuevo Testamento, formado gradualmente a lo largo de los 3 primeros siglos, refleja una clara comprensión de la divinidad de Cristo. Los criterios de inclusión en el canon incluían la ortodoxia doctrinal. Los textos que negaban o menoscababan la divinidad de Cristo quedaban automáticamente excluidos. El hecho de que evangelios gnósticos, como el de Tomás y el de Felipe, que presentaban visiones heterodoxas de Jesús, fueran rechazados por las comunidades cristianas demuestra que existía un estándar doctrinal establecido con el que se comparaban estos textos. Este estándar incluía necesariamente la confesión de la divinidad de Cristo, lo que confirmaba que esta no era una cuestión abierta, sino una verdad fundamental de la fe cristiana. Los testimonios de conversiones dramáticas en los primeros siglos suelen mencionar la divinidad de Cristo como elemento central de la experiencia transformadora. Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras, todos estos conversos del paganismo describen su encuentro con Cristo en términos que presuponen su naturaleza divina. No se convirtieron a un movimiento centrado en un maestro humano, sino al reconocimiento de Jesús como Dios encarnado. Estos relatos de conversión, conservados en sus propias obras, ofrecen una perspectiva única sobre cómo el cristianismo fue entendido y vivido por quienes lo abrazaron en los primeros siglos. La resistencia judía al cristianismo primitivo estaba directamente relacionada con las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Jesús. Si los primeros cristianos hubieran presentado a Jesús únicamente como profeta o maestro, la oposición judía habría sido mucho menos intensa. El hecho de que los cristianos fueran expulsados de las sinagogas y perseguidos por las autoridades judías demuestra que sus afirmaciones sobre Jesús se consideraban blasfemas, en concreto, sus afirmaciones sobre su divinidad. Esta reacción hostil confirma que los primeros cristianos no solo creían en la divinidad de Cristo, sino que la proclamaban públicamente, causando escándalo precisamente porque esta creencia desafiaba el monoteísmo judío tradicional. Las apologías cristianas de los siglos II y III, escritas para defender la fe contra las críticas paganas y judías, defienden sistemáticamente la divinidad de Cristo como doctrina central del cristianismo. Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Minucio Félix, todos estos apologistas presentan argumentos sofisticados a favor de la naturaleza divina de Jesús. Si la divinidad de Cristo fuera un tema controvertido o indeciso dentro del cristianismo mismo, les sería imposible presentarla con tanta seguridad como doctrina fundamental. Sus defensas presuponen que se trataba de una creencia universalmente aceptada entre los cristianos, que solo requería explicación y justificación para quienes no la profesaban. La evidencia numismática, aunque limitada debido a la persecución, incluye algunas monedas y
medallas cristianas primitivas que representan a Jesús con símbolos divinos. Más significativas son las inscripciones funerarias cristianas de los siglos II y III, que frecuentemente invocan a Jesús como Dios o Señor en contextos que claramente indican culto divino. Esta evidencia material, aunque fragmentaria, corrobora los testimonios textuales de la creencia temprana en la divinidad de Cristo. Demuestra que no se trataba de una mera especulación teológica de la élite, sino de una fe vivida por cristianos comunes que la expresaban incluso en sus monumentos funerarios. Un análisis comparativo con otras religiones y cultos de la época romana revela que el cristianismo primitivo fue único en sus afirmaciones sobre Jesús. Mientras que otras religiones mistéricas podían hablar de héroes deificados o semidioses, el cristianismo afirmaba algo mucho más radical, que Jesús era el Dios creador encarnado. Esta singularidad teológica no surgió de forma gradual ni por influencia externa. Ha estado presente desde los primeros documentos cristianos. La naturaleza única y radical de esta afirmación hace aún más improbable que fuera una invención posterior. Al contrario, su presencia desde el principio sugiere que se basó en acontecimientos y revelaciones extraordinarios que exigían una explicación igualmente extraordinaria. La verdadera pregunta que debemos abordar no es por qué la Iglesia inventó la divinidad de Cristo en Nicea, sino por qué esta falsa narrativa ha alcanzado una aceptación tan amplia en nuestros tiempos. La respuesta nos lleva a una conspiración muy real, pero no la que imaginan los críticos del cristianismo. La verdadera supresión comenzó en el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando los intelectuales europeos, decididos a socavar la autoridad de la Iglesia y la revelación cristiana, comenzaron a reescribir sistemáticamente la historia del cristianismo primitivo. Voltaire, Diderot y otros enciclopedistas franceses promovieron deliberadamente la narrativa de que el cristianismo era una religión artificialmente construida, basada en mitos y supersticiones más que en hechos históricos. Sabían que atacar directamente la divinidad de Cristo sería demasiado controvertido, por lo que optaron por una estrategia más sutil: cuestionar la autenticidad histórica de las doctrinas cristianas, sugiriendo que eran invenciones posteriores de una iglesia corrupta y politizada. Esta campaña de desinformación se intensificó en el siglo XIX por los críticos alemanes de la Escuela de Tubinga, liderada por Ferdinand Christian Baur y sus discípulos. Estos eruditos, influenciados por la filosofía hegeliana y el racionalismo alemán, desarrollaron elaboradas teorías sobre el desarrollo evolutivo del cristianismo, argumentando que las doctrinas cristianas eran el resultado de síntesis dialécticas entre diferentes escuelas de pensamiento, más que auténticas revelaciones divinas. Baur promovió específicamente la idea de que el cristianismo paulino había corrompido el cristianismo original de Jesús, introduciendo elementos helenísticos que culminaron en la invención de la divinidad de Cristo. Estas teorías, aunque basadas en especulaciones más que en evidencia sólida, fueron ampliamente aceptadas en los círculos académicos europeos porque se alineaban con el espíritu antirreligioso de la época. El objetivo no era descubrir la verdad histórica, sino de construir la base intelectual de la fe cristiana. El siglo XX presenció una dramática escalada de esta guerra contra la verdad histórica del cristianismo. Eruditos como Rudolf Bultmann promovieron un programa de desmitologización del Nuevo Testamento, argumentando que prácticamente todo en los evangelios era mito y leyenda, incluyendo las afirmaciones sobre la divinidad de Cristo. Bultmann y sus seguidores no estaban interesados en la evidencia histórica. Partían de la premisa filosófica de que los milagros eran imposibles y que cualquier afirmación sobrenatural debía ser rechazada automáticamente. Este enfoque pseudocientífico se presentó como investigación crítica, pero en realidad era una imposición de sesgos materialistas sobre los datos históricos. El Seminario de Jesús, fundado en la década de 1980, llevó esta agenda aún más lejos, utilizando métodos cuestionables y criterios arbitrarios para descartar la mayoría de los evangelios por considerarlos ahistóricos. Sus miembros votaron sobre lo que Jesús
realmente dijo, como si la verdad histórica pudiera determinarse por consenso académico en lugar de por evidencia. Los medios de comunicación populares y la industria del entretenimiento se convirtieron en poderosos aliados en esta campaña para suprimir la verdad histórica. Películas como La Última Tentación de Cristo y libros como El Código da Vinci popularizaron las teorías conspirativas sobre el cristianismo primitivo, presentando la ficción como una investigación histórica seria. Dan Brown, en particular, era experto en mezclar hechos históricos reales con especulaciones descabelladas, creando una narrativa que parecía plausible para los lectores no especializados. Su afirmación de que Constantino inventó la divinidad de Cristo en Nicea se presentó con tanta seguridad que millones la aceptaron como un hecho histórico establecido. Los documentales sensacionalistas de History Channel y Discovery Channel amplificaron estas falsas narrativas utilizando sofisticadas técnicas de producción para dar credibilidad a teorías que no resistían un escrutinio académico riguroso. El objetivo era claro: socavar la confianza pública en la historicidad de los evangelios y la autenticidad de las doctrinas cristianas fundamentales. Las universidades seculares se convirtieron en centros de propagación de esta revisión histórica sesgada. Los departamentos de estudios religiosos, dominados por académicos con agendas anticristianas, promovieron sistemáticamente interpretaciones que minimizaban o negaban la divinidad de Cristo. Se enseñaba a los estudiantes a ver el cristianismo primitivo a través del escepticismo posmoderno, donde toda afirmación de verdad objetiva era sospechosa y la deconstrucción se valoraba por encima del descubrimiento. Los profesores que se atrevían a defender la historicidad de los evangelios o la autenticidad de las doctrinas cristianas primitivas eran marginados o ridiculizados. Este ambiente académico hostil creó generaciones de intelectuales que aceptaron acríticamente las narrativas revisionistas sobre el cristianismo sin examinar jamás seriamente la evidencia histórica que las contradecía. La supresión de la verdad no se produjo mediante la quema de libros ni la censura directa, sino mediante la creación de un consenso académico artificial que excluía las perspectivas que apoyaban la autenticidad histórica del cristianismo. La secularización de la sociedad occidental proporcionó el contexto cultural perfecto para esta supresión de la verdad histórica sobre el cristianismo primitivo. A medida que las sociedades europeas y norteamericanas se alejaban de sus raíces cristianas, crecía la demanda de narrativas que justificaran este abandono de la fe. La idea de que el cristianismo se basaba en mitos e invenciones posteriores ofrecía una justificación intelectual conveniente para rechazar sus pretensiones de verdad. Políticos, educadores y líderes de opinión promovieron activamente estas narrativas revisionistas porque contribuían a sus objetivos de crear sociedades poscristianas. La verdad histórica sobre la autenticidad de las doctrinas cristianas primitivas se vio afectada por esta agenda cultural más amplia. Museos, exposiciones y programas educativos comenzaron a presentar el cristianismo como una religión más entre muchas, sin ninguna pretensión única de verdad histórica. El movimiento de la nueva era y el pluralismo religioso contemporáneo también contribuyeron a la supresión de la verdad sobre el cristianismo primitivo. Gurús, espirituales y autores populares promovieron la idea de que Jesús era solo un maestro ascendido entre muchos, negando su singularidad como Dios encarnado. Reinterpretaron los evangelios desde una perspectiva esotérica, presentando a Jesús como un místico que enseñaba verdades universales en lugar del Hijo único de Dios. Este enfoque sincrético exigía negar la divinidad única de Cristo, por lo que sus defensores adoptaron con entusiasmo teorías que presentaban esta doctrina como una invención posterior de la Iglesia. Talleres, seminarios y libros de autoayuda espiritual popularizaron estas interpretaciones alternativas, llegando a públicos que nunca habrían estado expuestos a críticas académicas formales del cristianismo. El resultado fue una erosión generalizada de la comprensión pública de lo que los primeros cristianos realmente creían y enseñaban. Las implicaciones de esta revelación trascienden los muros de los seminarios y las aulas de historia antigua.
tocan la esencia misma de la existencia humana y nuestra relación con lo divino. Si el Concilio de Nicea no inventó la divinidad de Cristo, sino que defendió una verdad que estaba siendo cuestionada, entonces nos encontramos ante una realidad transformadora. Jesucristo es verdaderamente Dios encarnado, no por decreto eclesiástico, sino por naturaleza eterna. Esto no es un mero asunto de interés académico, es la diferencia entre un universo donde Dios permaneció distante de la experiencia humana y un cosmos donde el Creador mismo eligió compartir nuestra condición, sufrir con nosotros y ofrecer redención mediante su propio sacrificio. La autenticidad histórica de la divinidad de Cristo significa que cada oración dirigida a Jesús, cada momento de adoración, cada experiencia de transformación espiritual en su nombre, no se basa en piadosas ilusiones, sino en la realidad más profunda del universo, que Dios nos amó tanto que se hizo uno de nosotros. Este descubrimiento revoluciona nuestra comprensión de la naturaleza de la verdad y la fiabilidad del testimonio histórico. Si los primeros cristianos estuvieron dispuestos a morir por su confesión de la divinidad de Cristo, y si esta creencia se remonta a los propios apóstoles que caminaron con Jesús, entonces tenemos uno de los testimonios históricos mejor documentados y fiables de la antigüedad. Esto significa que la fe cristiana no se basa en saltos a ciegas ni en la aceptación de mitos reconfortantes, sino en evidencia histórica sólida y testimonios presenciales. La implicación es profunda. Podemos confiar en los evangelios, podemos confiar en el testimonio apostólico y podemos confiar en que nuestra fe se fundamenta en hechos reales ocurridos en el tiempo y el espacio. Esta no es una religión de escapismo ni fantasía, sino un encuentro con la realidad última revelada en la historia humana a través de la persona de Jesucristo. La revelación de que la Iglesia primitiva siempre confesó la divinidad de Cristo también restaura nuestra confianza en la continuidad de la tradición cristiana a través de los siglos. No hubo una caída de la pura Iglesia primitiva hacia una institución corrupta que inventó doctrinas para servir intereses políticos. En cambio, vemos una línea ininterrumpida de fe y testimonio que se extiende desde los apóstoles hasta nuestros días. Esto significa que cuando participamos en la Eucaristía, cuando recitamos el Credo de Nicea, cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, nos unimos no solo a los cristianos contemporáneos de todo el mundo, sino a una multitud de testigos que incluye a los mártires de las catacumbas, los padres de la Iglesia y los mismos apóstoles. Nuestra fe no es una innovación moderna, ni una interpretación privada, sino participación en una tradición viva que ha preservado fielmente la verdad sobre Jesucristo a lo largo de 2 milenios de historia humana. Esta verdad también tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza humana y el propósito de la existencia. Si Jesús es verdaderamente Dios encarnado, entonces la humanidad no es un accidente cósmico ni el producto de fuerzas evolutivas ciegas, sino la creación amada de un Dios personal que se preocupa lo suficiente por nosotros como para hacerse uno de nosotros. La encarnación revela que la vida humana tiene una dignidad y un significado infinitos. Estamos hechos a imagen de Dios y destinados a la comunión eterna con Él. Esto transforma nuestra perspectiva sobre cuestiones fundamentales como el sufrimiento, la muerte, la moralidad y el destino humano. El sufrimiento no carece de sentido, sino que puede ser redentor cuando se une al sufrimiento de Cristo. La muerte no es el fin, sino un paso a la vida eterna. La moralidad no es una convención social arbitraria, sino un reflejo del carácter santo de Dios. Y nuestro destino no es la aniquilación, sino la participación en la vida divina misma. La autenticidad histórica de la divinidad de Cristo también ofrece una esperanza sin igual en un mundo marcado por la desesperación y el nihilismo. Si Jesús es verdaderamente Dios, entonces sus promesas son confiables, su victoria sobre la muerte es real y su ofrecimiento de vida eterna es genuino. Esto significa que, sin importar cuán oscura sea nuestra situación actual, cuán opresivas sean las circunstancias que enfrentamos, sin importar cuán profundo sea nuestro sufrimiento, tenemos una esperanza
que trasciende todas las limitaciones temporales. El Dios que se hizo hombre en Jesucristo es el mismo Dios que prometió hacer nuevas todas las cosas, que prometió enjugar toda lágrima, que prometió que el amor triunfará sobre el odio y la vida sobre la muerte. Esta no es una esperanza vaga ni sentimental, sino una confianza basada en la realidad histórica de la resurrección y en la naturaleza eterna de aquel que la realizó. Ahora que conoces la verdad que ha sido oscurecida por siglos de desinformación y revisionismo histórico, la pregunta persiste: ¿qué harás con este conocimiento? No se trata solo de información para archivar en tu mente, sino de una revelación que exige una respuesta. Si Jesucristo es verdaderamente Dios encarnado, si su divinidad no fue una invención de Constantino, sino una verdad confesada desde los primeros días de la Iglesia, entonces cada uno de nosotros debe decidir cómo responder a esta realidad transformadora. Te unirás a la comunidad de buscadores de la verdad que se niegan a aceptar narrativas convenientes que contradicen la evidencia histórica. Tendrás el valor de cuestionar lo que te han enseñado y buscar la verdad por ti mismo, incluso cuando desafíe las ortodoxias seculares de nuestro tiempo. Comparte este video con otras personas que también buscan respuestas genuinas sobre los orígenes del cristianismo. Deja un comentario sobre cómo esta revelación ha impactado tu comprensión de la fe cristiana. Suscríbete a nuestro canal para continuar este viaje de descubrimiento, donde seguiremos desentrañando las verdades históricas que han sido suprimidas o distorsionadas. Juntos podemos restaurar la confianza en la autenticidad histórica de la fe cristiana y redescubrir las verdades eternas que transformaron el mundo hace 2000 años y continúan transformando vidas hoy.